Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Recibe honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, papá, por este lugar, aún por el calor, Dios, que lo necesitamos también. Padre, por cada uno de los que tú has traído este día aquí, aún por los que están ausentes, Dios, por los que ya se oraron. Bendice este mensaje, Dios. Señor, tú lo sabes, no tengo que decirte que no puedo yo hacer nada digno de ti, Señor, que te dé gloria si no es con tu ayuda. Te ruego, Padre, que seas conmigo y me des sabiduría y entendimiento. Que me ayudes, Dios, para traer esta enseñanza por tu gracia, pero también para tu gloria, Señor, y prepara nuestros corazones. Y que esta enseñanza, Dios, yo te ruego que no sea solo para oírse, sino para hacerse, pero también para que impacte a todo aquel que no te conoce, Señor. Y aún el que te conoce, pero necesite escucharlo, Dios. Úsanos, papá. Abre nuestros oídos esta mañana, nuestros oídos espirituales. Y Dios, aún, Padre, si el calor o alguna otra circunstancia nos hace entrar en letargo, tú levántanos, anímanos, despiértanos, para que no sea en vano este mensaje, Dios, sino que sea para tu gloria verdaderamente y nuestra bendición. A todos los que le recibieron, y dice enseguida, a los que creen en su nombre. Aquí entonces tenemos dos palabras muy interesantes: los que le recibieron y a los que creen. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras preparaba este mensaje, mi interior se entristecía de saber que cómo es que actualmente en el ámbito cristiano han proliferado las, podría decir iglesias, voy a decir congregaciones, tipo parques de diversión, si quieres decir Six Flags o Disney. Y la razón es que tristemente la forma en que se atrae y se retiene a la gente está siendo utilizados métodos naturales, o podríamos decir incluso carnales. Y voy a mencionar algunas invitaciones típicas contemporáneas, subrayo esa palabra porque no era así en la iglesia primitiva. Por eso digo invitaciones típicas contemporáneas, invitaciones a que el no creyente venga a Cristo. Incluso se ha creído que estas frases o estas formas de invitar, se ha creído que sin ellas no podríamos evangelizar. Y una de ellas es: Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Otra es una pregunta: ¿sabes que eres pecador? Si murieras ahora, ¿a dónde crees que irías? Y enseguida, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres orar para pedirle a Jesús que entre a tu corazón? ¿Entró a tu corazón? Cuando oraste, ¿entró? ¿Fuiste sincero en tu oración? Ahora ya eres cristiano, bienvenido a la familia de Dios. Esto no es bíblico puesto así. Sería como un becerro sagrado en la comunidad cristiana hoy en día, porque este método no se halla en la historia cristiana,
no se encuentra en las Escrituras. Y eso es lo que nos ha llevado exactamente a algo de lo que tanto nos quejamos muchos o algunos de nosotros, si no es que todos. Y no es extraño que se diga, es nacido de nuevo, sin estar seguros nosotros de que lo son. Es creyentes, hermano. A veces hasta les decimos hermanos sin conocerlos. Esto no le da gloria a Dios, no beneficia realmente a que se pueda predicar el Evangelio como el Señor espera, como Él lo diseñó, porque no es bíblico. Y bueno, este tipo de formas de predicar que no agradan a Dios, pues producen personas que no necesariamente son creyentes, que no necesariamente han sido convertidos. Y los edificios de las iglesias están llenos de esta gente. ¿Por qué digo los edificios de las iglesias? Porque la iglesia auténtica del Señor sí es convertida. De otra manera, no sería su iglesia. Podría ser visitante, podría ser admirador, pero no necesariamente una persona convertida a Cristo. Y bueno, sabemos que la gloria de Dios no podría estar en un lugar en el que estuviera lleno de gente que cree que es cristiano, pero en realidad no lo es. Es triste. Hace tiempo les comparto de nuevo, escuché una conversación donde parte de esa conversación decía, ¿y qué tal si no todos los que estamos aquí fuéramos cristianos en realidad? ¿Cuántos realmente serán creyentes auténticos? Y la verdad, aunque ya había habido cierta preocupación o inquietud por esto, ese día creo que Dios usó el que yo escuchara estas cosas para sacudirme e instarme, urgirme a hacer algo. Y esto es parte de lo que Dios quiere que se haga. Por lo menos en fe, eso es lo que yo creo. Y déjeme iniciar con una de las frases: Dios te ama y tiene un hermoso plan para ti. Si nosotros se lo decimos a alguien que no conoce al Señor, pues te va a decir, qué padre, yo también me amo, y qué suave que Él también me ame a mí. Si se lo dices a una persona que está enamorado de sí mismo, que Dios le va a ayudar a cumplir sus sueños, sus planes, y que va a arreglar su vida, su matrimonio, sus finanzas, su autoestima, ¡wow! ¡Qué grandioso! Pero el que acepta esto está perdido en realidad. Porque no es esa la manera de predicar el Evangelio o presentar al Redentor, presentar al Señor, a Dios nuestro Rey. Esa no es la manera. Y el problema es que usamos métodos para invitar y venir y aceptar a Cristo. Métodos que no son bíblicos. Y creo que les he compartido esto antes y se los digo pues con pena, porque en mi ignorancia por muchos años, por tradición, íbamos a un lugar, a un área donde creíamos que se necesitaba, que había necesidades materiales, entonces llevábamos comida, ropa, pasteles, lo que fuera. Y bueno, traíamos, repartíamos cupones para que la gente fuera a recoger despensas, para que fuera a recoger ropa. Y entonces, ya que estaba todos ahí, entonces cantábamos unas alabanzas y entonces hacíamos una predicación evangelística y ahí los invitábamos a que entregaran sus vidas a Cristo. Y un día el Señor me mostró y me provocó una tremenda tristeza darme cuenta que estábamos vendiendo barato el Evangelio, y lo suspendimos.
Y en ocasión lo volvimos a hacer porque el Señor, sentíamos que el Señor quería mostrarnos qué es lo que Él hace, sin que nosotros tengamos que intercambiar. Si vienes, yo te doy esto, pero hasta que me oigas y levantes tu mano para decir que sí aceptas a Cristo. Entonces ya, que Dios te bendiga, pasa por tu despensa, que te vaya bien. Creo que hemos aprendido de manera errónea lo que significa aceptar a Cristo, porque usamos esos métodos que no son bíblicos. Se oye extraño lo que voy a decir, pero es como hacerlos saltar a la gente a través de unos aros evangelísticos mediante algunas preguntas para luego papalmente declararlos salvos. Y luego esta gente, después de creer una poderosa mentira religiosa falsa de una autoridad religiosa, después cuando alguien le quiere hablar de la verdad y plantearle el evangelismo como es, el evangelio como es, ya no cree. ¿Por qué? Porque le presentamos un Dios bonachón que le va a arreglar su vida. Y esa no es la verdad de lo que es Dios. La siguiente pregunta que se hace generalmente es: ¿sabes que eres un pecador? Perdón. Ya sabemos, todos sabemos que somos pecadores. Si la persona contesta así, la siguiente pregunta sería: ¿quieres ir al cielo? Entonces, sí quiero ir. Entonces haz una oración. Te toma 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. No es tanto, es más, a lo mejor puede ser menos si le recorto. Así que no te preocupes, va a ser 5 minutos. Claro, y entonces ya me va a bendecir y ya me va... Sí. ¿Y me voy al cielo? Sí, te vas al cielo. No, pues sí la quiero hacer. Eso es barato. Muy, muy barato. Y a veces nos respaldamos, entre comillas, porque la Biblia dice: y a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y usamos fuera de contexto y de una manera inadecuada algunos textos. También otro dice: y si confías con tu boca, he aquí, que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, vas a ser salvo. Ah, no, pues sí. Sí, pues sí, yo creo que sí. ¿Tú sí crees? Sí creo. No, bueno, pues ya, hazte para acá, hermano, ya eres parte de la familia. ¿Por qué? Porque dice aquí que yo llamo a la puerta, y si oyes mi voz y abres tu corazón, entonces yo entraré a él y cenaré contigo y tú conmigo. Entonces todos estos textos o algunos de estos otros tal vez los usamos de una manera equivocada. Y claro, les vamos a decir, especialmente si es una persona pensadora, te va a decir: déjame asegurarte de que si fue sincera tu oración, entonces Jesús entró a tu corazón, porque si no sería mentiroso. Aquí dice que va a entrar. Entonces tú oraste. No te escuché muy bien, pero sí oraste. No, sí oré. ¿Y fue sincera? Sí, y fue sincera. ¿Cuántos se creerán salvos porque creyeron y confiaron en Jesús según su apreciación o lo que les dijeron? Tal vez por lo sincero de su oración, según ellos. ¿Cuántos casos hay que minutos después de una decisión sincera y una oración que a veces ponemos en la boca de las personas, y 2-3 minutos de consejería, entonces ya son presentados a la iglesia? Vamos a presentarle a nuestro hermano: bienvenido, hermano, a la familia de Dios. Desde hoy ya eres nuestro hermano, eres...
Y bueno, en el futuro, si no cree espiritualmente, si no crees espiritualmente, o tiene algunas dudas de la salvación, esas personas de las que estamos hablando, que creyeron al vapor, así en un evangelismo instantáneo como el café, entonces se le recuerda. Acuérdate que tú hiciste una oración con mucha sinceridad, ¿lo recuerdas? Sí. Pero si regresan con el pastor dudando, se les dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya te trae Satanás a ti. Y si lo vemos sin crecer todavía o no se congrega, se le atribuye a un deficiente discipulado. La palabra de Dios dice que las ovejas del Señor escuchan la voz de Jesús y lo siguen, los discípulos o no. No estoy diciendo que no sea bueno, pero el discipulado en nuestra época empezó a dársele énfasis por ahí en los 70s. Sin embargo, hasta el día de hoy, la rotación en las iglesias, y le podemos llamar así, gente que entra, viene, se llena y luego ya no está. Como si entraran por una puerta y después salieran por la de atrás. Es el mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que no hemos sabido, las autoridades religiosas no hemos sabido realmente compartir el evangelio como es y como Dios espera y como le da gloria. No estamos predicando el evangelio correctamente y el fruto son falsos convertidos. Y bueno, los que salieron de nosotros no eran de nosotros, dice la palabra. Pues sí, porque puede ser que venga. ¿Cuántos quieren levantar su mano? ¿Sí? ¿No? ¿Ya eres cristiano? De rato no los vemos. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Porque la conversión fue el vapor, sin comprender realmente la obra de la cruz. La razón por la que el Padre entregó al Hijo. El corazón de Cristo para entregarse y morir y derramar su sangre. Por nosotros no lo entendemos, no entendemos realmente el concepto de pecado o de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque fue una conversión al vapor. Dedicamos a veces 5 minutos, si bien nos va, en la conversión, y después 50 años pasamos tratando de discipular cabritos para que se hagan ovejas. Y sabes, lo digo así por la molestia, la tristeza que siento al saber cuántas personas están todavía ahorita siendo engañadas. No lo hagamos, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a predicar el evangelio correctamente, de forma verbal, pero también y principalmente con nuestra vida. Eso es lo que le da gloria a nuestro Señor. No le da gloria al Señor. Creo que le entristece el que nosotros le digamos a alguien, ¿quieres recibir a Cristo? Pues sí, estaría bien. Bueno, pues vamos a orar. El problema no son algunos políticos demagogos, sino los predicadores evangélicos que no predicamos correctamente el evangelio. Y si alguien es cuestionado por su conversión o por su falta de fruto, aquellos que se convirtieron al vapor, vuelven a defender su esperanza de salvación debido a la convicción que tenían de la sinceridad de su oración y la confirmación de su líder religioso y de aquella persona que lo dirigió, entre comillas, a la cruz, a Jesucristo. Y se le amonesta que se aleje de la reincidencia, pero no es examinada tu auténtica conversión.
repito, no es examinada su auténtica conversión. Y hay veces que podemos decir, oye, ¿ya te diste cuenta que el hermano fulano ya no viene? O el otro día, pues lo olía cigarro y lo vi el otro día así con algunas actitudes extrañas, entonces vamos a corregirle. Y para eso hasta nos volvemos buenos, para corregir a alguien o para criticar a alguien. Pero no examinamos la validez de su conversión. Ser cristiano no es venir a la iglesia eventualmente, incluso ni siquiera continuamente. Es mucho más que eso. Es entender la esencia del Evangelio, de la obra redentora de Jesucristo y de nuestra naturaleza de pecado y el precio que costó pagar por él. Y eso es muy distinto a una conversión al vapor o simplemente asistir a una iglesia cuando puedo, cuando quiero. Y tenemos que estar muy alertas, y yo espero que esto no haya pasado aquí ni vaya a pasar nunca, porque también podemos ver el evangelismo de los niños, salvo contadas excepciones, y en un descuido esto podría pasar también en los campamentos de verano, en la escuela dominical, después de contarles una linda historia de la Biblia. Luego lo que sigue es, ¿cuántos aman a Jesús? Y los niños pues dicen, yo, ¿quieren aceptar a Cristo? Sí, muy bien. A ver, todos los que quisieron, vengan para acá, vamos a orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a la familia de Dios. Ya eres tú, sin que el niño comprenda realmente lo que significa el pecado, lo que significa el Evangelio. Solo preguntamos, ¿quieres aceptar a Cristo? Incluso en el campamento de verano no podemos excluir la posibilidad de que generalmente se maneje de la misma manera, inclusive incluyendo el bautismo. ¿Quién quiere aceptar al Señor? Yo. Ok, vamos a orar por ustedes. ¿Listos? Vístanse porque nos vamos a la alberca, ahí los vamos a bautizar. ¿Entenderían? No sé. Eso es lo que está pasando. Es triste porque cuando esos niños tienen una edad suficiente para rebelarse contra sus padres, lo hacen, para luego vivir en inmoralidad y en pecado. Y cuando deciden enderezarse por considerar que el camino no es conveniente, vuelven a la iglesia los domingos, buscando un poquito más de moralidad, una moralidad suficiente para calmar sus conciencias y calmar también las actitudes de los familiares, y se entregan de nuevo por temor al infierno, no por comprender el Evangelio, por temor al infierno. Y eso es muy triste, eso es lo que está pasando. Y cuando los padres se enteran de alguna adicción o que también son expendedores, vienen junto con el pastor delante de este tremendo y le dicen, ¿tú eres cristiano? Oraste, recibiste a Cristo, te bautizaste y te estás apartando de la fe. Necesitas dejar de vivir de esa forma. Reprobable, arrepiéntete, huye de la ira venidera. Es triste. ¿Y qué alternativa tenemos, pastor? Pues sí es triste, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una alternativa bíblica. Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Esa moderna frase habrá que reemplazarla por la proclamación de quién es Dios. El creador, el sustentador, el Señor de todas las cosas. Y Él es digno de tu honor y tu obediencia.
En Éxodo podemos ver en el 34. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda millares, que guarda misericordia sobre millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, el no convertido. Entonces, ¿dónde queda toda aquella gente que en un momento determinado levantó la mano sin comprender, sin entender lo que era el Evangelio? Sin comprender qué era el pecado que genera su naturaleza. ¿Cómo comprenderá la obra que Jesucristo hizo en la cruz para pagar por eso? No podría. Y entonces es cuando más tristeza nos da, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aquel cree que no lo es. ¿Por qué? Porque alguien le dijo: levanta tu mano, ¿quieres entregarte al Señor? Sí. Hay una revelación muy tremenda aquí de la actitud que Dios nos enseña que tengamos a través de la revelación que tuvo Moisés. Y si recuerdan ustedes, se escondió en la grieta de una roca. Dios proclama su gloria a Moisés, y veamos cómo respondió en Éxodo 4:8. Moisés apresuradamente bajó su cabeza hacia el suelo y adoró. ¿No crees que en lugar de decir Dios te ama y tiene un hermoso plan, debiéramos decirle ¿quién es Dios? Para que nuestra actitud sea así como la de Moisés. Porque si tú le das un Dios hecho a su propia imagen, te garantizo que lo van a aceptar. Hermano, ya, para de sufrir. Tú ven aquí a Cristo, mira, Él te va a arreglar todas las cosas, te va a ir bien, va a haber prosperidad. Olvida hasta tu matrimonio, te lo va a arreglar. ¿Qué le hace lo que hayas hecho? Él se encarga. Y eso es triste, hermanos. Es triste. ¿Quién va a rechazar un Dios que es un Dios bueno, que me va a arreglar todos mis asuntos? ¿Te lo va a aceptar? ¿Te va a aceptar ese Dios que tú le digas? ¿Que le va a arreglar todo? ¿Que le va a ir muy bien? ¿Que lo va a prosperar? Claro que lo va a aceptar. Pero sabes, no estará aceptando al Dios que salva. ¿No es triste eso? Está aceptando un Dios con D minúscula, explicado a nuestra manera, no a la manera de Dios. Diles. No va a aceptar a un Dios que salva, va a aceptar a otro Dios que tú le planteaste. Diles quién es realmente Dios. Tú exalta a Dios delante de ellos. Dile que todo, absolutamente todo en sus vidas debe inclinarse al Señor, como lo hizo Moisés. Inclinó su frente hasta el suelo. ¿Lo hacemos eso? ¿O jugamos nomás al Diosito bueno y a la iglesita? Hay que decirles que Él no es como nosotros. Hay que decirles como Juan el Bautista: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete. ¿Realmente nos hemos arrepentido? ¿O seguimos siendo los mismos de siempre, sin ningún cambio sustancial
que proyecte la presencia de Dios en nuestras vidas y Él reciba gloria. Sería bueno reflexionar un poco en esto, porque ¿cómo podríamos ir a rescatar lo que se perdió en esas condiciones? Es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Y es muy fácil creerlo y hasta ponerle un pescadito en el carro y tú sabes, algunas cosas como esas. Y hasta adoptar ciertas conductas palabras, frases, forma de vestir, de hablar, y entonces parecer. Pero cuando vayamos a su presencia, eso no va a servir de nada. Y aquí tampoco te va a ser de beneficio, porque no va a haber un cambio en tu vida y vas a pagar las consecuencias del pecado por no obedecer al Señor, porque no lo conoces, ni conoces su palabra a fondo, ni el significado verdadero del Evangelio y del sacrificio del Señor en la cruz. Seguimos pecando y viviendo como siempre, y así queremos invitar a otro a que acepte a Dios en su corazón. Nuestra presentación del Evangelio provoca que las personas se emocionen por lo que Dios puede hacer en sus vidas de beneficio, no por lo que Dios es. Y eso no es bíblico, y eso no le da gloria a Dios. Otra de las preguntas que se hacen cuando, según nosotros, queremos agradar a Dios trayendo a otros a sus pies: ¿sabes que eres pecador? Esa no es la pregunta, sino cuando tú escuchabas el Evangelio, eso es lo que un predicador debiera decir. Cuando tú escuchabas el Evangelio de Dios, ¿obró Dios en tu vida? De forma que el pecado que antes presumías, ahora lo odias como Él lo odia. ¿Lo odias? Yo te pregunto a ti, no a aquellas personas que algún día van a venir y van a escuchar un mensaje aquí, y espero que no nos pase que quien levanta la mano y demás. Pero tú odias como Dios el pecado. Si tú me dices, pues a veces no estoy muy seguro, entonces tienes que cuestionar tu conversión, si es auténtica. Si no, yo te animo a que lo hagas por amor al Señor primero y por amor a ti, porque no sabemos si mañana estamos aquí, y si no estamos, ¿dónde vamos a estar? ¿Sabes que eres pecador? Pues sí, todos sabemos. Pero el pecado que presumíamos sigue estando ahí, y a lo mejor ya no lo presumes como antes, pero adentro de tu corazón sí. Si nosotros le preguntáramos al diablo si sabe que es pecador, te iba a decir, sí, sí soy. De hecho, soy muy buen pecador. Eso es como cuando alguien dice, he aceptado a Dios, y escuchas la definición de qué Dios cree, y te das cuenta que no es el Dios que salva. Es un Dios que alguien le planteó, un bonachón, que le va a arreglar su vida, y que no castiga. Pues es bueno nomás, pero no hay justicia, no es justo. Entonces estamos platicando a medias el Evangelio, o tal vez ni siquiera a medias. Nos quedamos cortos. Cuando escuchas cuando alguien plantea un Dios que le enseñaron y no es el Dios de la Biblia, el Dios que salva, te da tristeza. Cuando alguien dice que ha aceptado a Dios, puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque no estamos seguros si le planteamos el Evangelio como Dios espera. Es casi como decir, no me amo lo suficiente
eso debemos usar las Escrituras para enseñarles. Pero la pregunta viene enseguida, ¿y tú las conoces lo suficiente como para enseñarle a alguien más? No, pastor, pues por eso están los líderes y por eso... No. Su iglesia, si tú eres parte de su iglesia lo conoce a través de las Escrituras. Conoce las Escrituras. Conoce realmente al Señor. Conoce las Escrituras de tal forma que tú puedas venir y enseñárselas a alguien más. Usar las Escrituras para enseñarles. Y así será el Espíritu Santo de Dios usando su espada para herir los corazones y mostrar el verdadero significado del pecado. Cuando Dios empieza a tocar los corazones, el oyente, y tal vez algunos de ellos van a llorar, van a temblar, quizá algunos se van a inquietar, otros se van a sorprender, otros tal vez sientan el impulso de ir a consolar, pero no es el momento. No toques el arca de Dios, porque el Dios de Israel está hiriendo a las personas respecto a su pecado. Les está mostrando, lo está revelando, le está entrando la espada del Espíritu a su corazón y le está enseñando lo que es el pecado. Y eso duele, y duele mucho. No confortes al alma que Dios ha quebrantado. Dale un pañuelo si quieres, pero déjaselo solo al Señor. Él está tratando con él. Como vemos, la pregunta no es solamente ¿sabes que eres pecador? Sino ¿sabes lo que significa? ¿Está Dios trabajando en tu corazón? También te lo pregunto a ti este día. ¿Está Dios trabajando en tu corazón de tal manera que estás comenzando a ver el pecado como Dios lo ve? Hay semillas de una actitud divina de odiar el pecado como Dios lo odia, como lo mencionábamos hace un momento. Ese pecado que presumías o tal vez presumes ahora se ha convertido en vergüenza. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida? ¿Está Dios haciendo algo en tu vida? Es muy fácil decir, ¿quieres ir al cielo? Pues, amigos, hermanos, ¿quién ha oído alguna vez a alguien decir, no, no quiero, yo prefiero ir al infierno? Quizá pudiera haber alguien que dijera eso, pero la mayoría dice, sí, sí quiero ir al cielo. Todos quieren ir al cielo, todos quieren ir al cielo, solo que no quieren que Dios esté ahí cuando ellos lleguen. Porque dura cosa es encontrarse. Cuando nomás decimos así, pues claro, las utopías políticas hablan de hacer un maravilloso lugar para que todos los ciudadanos vivan muy a gusto, claro. Si tú le dices, ¿quieres ir al cielo? Verás qué suave está allá. Pues te van a decir que sí. Hasta los impíos quieren un lugar donde puedan obtener todo lo que quieran. Pero la pregunta para el pecador a quien le estás testificando, porque eso es lo que Dios nos ha llamado como iglesia, nos ha llamado a ir y testificar y compartir el Evangelio. Nos ha mandado a lo que conocemos como la Gran Comisión, con nuestras vidas y nuestras palabras, enseñándole a la gente que no conoce al Señor quién es Dios y quién es Cristo y qué hizo y por qué lo hizo, qué es el pecado.
¿Y por qué costó la vida de Jesús? Tristemente porque no hemos sabido, no hemos aprendido a predicar el Evangelio correctamente. Es que mucha gente pues nomás es aspirante, visitante. Fan también pudiera decirse tal vez. Pero la pregunta para el pecador al que estás testificando es: ¿ha hecho Dios algo en tu vida? Que tú veas que es notorio y los demás también. Una transformación a la imagen de Jesucristo. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Atesoras a Cristo suficientemente? ¿Te avergüenzas de la manera que durante la historia de tu vida has vivido y le has ignorado y tal vez hasta odiado, o lo has desdeñado, o has odiado a otros, o te has vengado de otros, o has pisoteado a otros humillándolos? ¿No te avergüenza? Si la pregunta es, pues no había pensado en eso. Eso te daría una idea si realmente ha habido un cambio en tu vida. Y si lo ha habido, es que Dios está haciendo algo. Pero si no está haciendo nada, yo me preguntaría si verdaderamente mi conversión es auténtica. Eso es de que debemos preguntar. ¿Te avergüenzas de la manera en la que viviste? ¿Hay un nuevo deseo de seguirlo y de buscarlo y de conocerlo y de gozarte en él? A veces nosotros lo hacemos de una manera muy práctica, y si alguien contesta una serie de preguntas que le hacemos, entonces se les invita: ¿quieres que Cristo entre a tu corazón? Sin asegurarnos si la persona comprendió o no. Estamos fabricando creyentes falsos. Triste gente, triste que ellos creen que son salvos y no lo son, porque no entienden el pecado. ¿Cómo se van a arrepentir? No entienden la obra de la cruz, no entienden el amor incomprensible de Dios. Y les preguntamos: ¿quieres orar y pedirle a Dios que entre a tu corazón? ¿No es acaso molesto oír esa frase que no está en el Nuevo Testamento? No sé, quiero imaginar en Marcos 1 a Jesús llegando a Israel y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. ¿Hay alguien que le gustaría aceptarme en su corazón? Levante su mano. Eso tampoco lo vemos en Pentecostés. Ok. Ve una mano levantada por aquí, acá hay otras dos, muy bien. No es eso. Y después de eso decimos: ya que están varios, ahora sí, tráiganlos al frente, y viene entonces un grupo de personas ya entrenadas para eso y los traen al frente. Ya no te puedes devolver, todo el mundo te está viendo, y entonces vienes al frente y pues bueno, pues levanta tu mano. Pues, no. La levantamos forzados por la situación, o los hacemos hacer eso. Eso es lo que hemos hecho como pastores. Y luego les decimos: bueno, qué bueno que están aquí. Pues no están, los trajeron. Repite conmigo esta oración. Y tal vez algunos pudieran preguntar: pastor, ¿te estás burlando? Sí. Sí me estoy burlando. Sí me estoy burlando. Porque esa no es la manera correcta de predicar el Evangelio y de darle gloria a Dios. A ese Cristo que dio su vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? No encuentro otra manera de ponerlo, por eso lo pongo así. Tal vez alguien diga: pero yo me salvé de esa manera. Fuiste salvo a pesar de eso. No por eso.
Pero pastor, tenemos muchos textos aquí. Mas todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Honestamente crees que eso significa la oración del pecador? Incluso que te digan, mira, ora. No, bueno, no quieres orar. Bueno, yo voy a orar pues, y tú ora conmigo. ¿Te da vergüenza? ¿No quieres? Bueno, entonces, ok, yo voy a orar, y si crees que lo que yo estoy diciendo es lo que tú le hubieras dicho a Dios, pues apriétame la mano. Como si se estuviera muriendo y no pudiera hablar o alguna cosa así, ¿no? He aquí el poder de Dios. Recibirlo, hermanos, amigos, yo creo que debe ser interpretado en el contexto de la teología de Juan. Es conocerle, abrir la vida a un compañerismo, una comunión continua con Jesucristo. En Juan 17:3. Es alinearse, es alimentarse de Él como el sustento de tu vida. En Juan 6:53 dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en nosotros. Una persona es salva solo por fe, sí, solo por fe, creyendo en lo que Dios ha dicho acerca de Él mismo y sobre la obra redentora, propiciatoria de Jesucristo, sobre la manera de Cristo, sobre la persona de Cristo, perdón. En ese momento de salvación, de creer, pensemos en esta gente. Ellos están dispuestos. Ellos están creyendo en lo que tú les dijiste. Pero si no les presentaste realmente a Dios, a Jesucristo, entonces sé que estarían creyendo. Su fe y su creencia es vana. Ellos están abriendo sus vidas a la persona de Jesús solo porque hicieron una oración con cierto grado de sinceridad. Pero eso no es una evidencia verdadera, porque su corazón es engañoso y perverso. ¿Cómo puedes definir el grado de sinceridad de tu propio corazón? Como puedes ver, la evidencia a través del Nuevo Testamento, hermanos, mucha atención, es esta. Tú crees para salvación y la evidencia de que creíste es esta. Eres salvo por fe en Cristo, solo por fe. Pero si tú crees en Cristo, tu vida estará más abierta a la comunión y el compañerismo con Él. Porque el Evangelio y la invitación del Evangelio no es con una mentalidad de vacuna de gripa. Llamamos a las personas al arrepentimiento, a creer, ayudarles a que entiendan lo que significa el pecado y lo que costó en la cruz pagar por él. Y si en ese momento se arrepienten y creen, verdaderamente son salvos. Pero falta la evidencia. ¿Cómo sabremos si alguien es salvo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos en tu vida? La evidencia no solamente es la sinceridad de una oración en alguien que no conoces y que no te presentaron bien. Es más que eso. Es la obra de Dios continua en tu vida,
a través del proceso de santificación, de regeneración. Dice en Romanos 10, 9, 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero déjenme decirle algo relacionado con el corazón antes de seguir. Representa el núcleo de lo que es el hombre, el asiento de su intelecto, mente, emociones, voluntad. Por tanto, es absurdo pensar que un hombre puede creer en Cristo con todo su corazón, y que esto no tenga un efecto radical sobre el resto de su vida. Ha tenido un efecto radical en tu vida y que ha sido transformada cuando creíste, y de ahí en adelante, si no o no estás seguro, es un buen momento para reflexionar y decirle: Señor, entonces ¿creí o no creí? ¿Te conozco o no te conozco? ¿A quién me presentaron, pues? Y sí, repito, un efecto radical en el resto de tu vida. Lo ha tenido. Velo, analízalo. Y sí, hay la expresión: ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Qué significa eso? ¿Habías pensado un poquito? Y lo hemos cambiado. ¿Te gustaría pedirle a Dios que entre a tu corazón? Cree con tu corazón significa creer con tu núcleo central, con la verdadera esencia de lo que eres tú. No algo superficial que ni siquiera entendemos. No quiere decir que abres las puertas de una habitación secreta y le pides que entre. Veamos la interpretación de los eruditos evangélicos, esos eruditos que han estudiado, que Dios los ha escogido y los ha preparado para interpretar sus escrituras, que somos salvos solamente por fe. Entonces, ¿por qué parece que Pablo agrega la confesión de un requerimiento para la conversión genuina? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pablo, a través de todo el libro de Romanos, escribió salvación por fe, salvación por fe. Entonces, ¿por qué ahora está agregando la confesión? Pablo no está contradiciendo la doctrina de solamente por fe, pero nos está enseñando que nuestra confesión pública del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, esa es la evidencia de creer con el corazón. Si alguien es verdaderamente convertido, confesará públicamente a Cristo con palabra y con obra. Eso no significa lo mismo que presentarte en la iglesia y digan que tú eres un convertido y un hermano ahora, a partir de una oración que ni siquiera comprendes. ¿Por qué agregó con palabra y obra? ¿Por qué? Porque en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, pero yo sí te digo Señor, Señor. Sí, pero no necesariamente vas a entrar. ¿Cómo dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es declarar que es tu Señor.
No significa que somos salvos por fe en las obras, por supuesto, no estoy diciendo eso. Yo predico la gracia. Lo que significa es que la salvación involucra una doctrina perdida, la doctrina de la regeneración. Significa que cuando Dios salva a una persona, Él está regenerando, transformando su corazón, convirtiéndolo a todo Él en una nueva criatura. Esa es la doctrina de la regeneración. Su vida será marcada por la confesión bíblica de Cristo en palabra y en obra. Y mostrará con su vida que su fe es genuina y es una fe salvadora. Fíjese nomás cómo funcionaban las cosas cuando Pablo, antes de su conversión, odiaba a los cristianos, y algunos lo ponen de esta manera. No es exactamente, pero podemos ilustrarlo de esta forma, como él iba, se bajaba de su caballo, preguntaba entre la muchedumbre: ¿tú crees en Jesucristo? Sí. Toda la espada. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso costaba creer en Jesucristo. Si nosotros estuviéramos ahí en Roma en ese tiempo y vinieran los soldados y te dijeran con su lanza o su espada: ¿crees en Jesucristo? ¿Qué le dirías? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Él como Él la dio por ti? ¿Y sabes a qué se ha reducido todo eso? A decir ahora: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿No se parece eso a lo que vivieron la iglesia primitiva? ¿Estás dispuesto a morir al yo? A dar tu vida física y tu vida también interior, a decir: yo me niego a mí mismo, muero a mí mismo para obedecer a mi Señor y darle honra y darle gloria y darle alabanza con palabras y con mi vida. Voy a cerrar este mensaje con una anécdota de una persona que le tocó atender al pastor Paul Washer, que algunos de ustedes tal vez lo conozcan, un hombre destacado en el ámbito cristiano. Estaba él en una congregación un día y mientras predicaba llegó un hombre que él lo describe como gigantesco, digo, en términos humanos, ¿no? No sé cuánto me diría, tal vez un poco más que Conrado, voy a pensar. Y llegó ahí, y cuando hubo oportunidad le enseñó un sobre de Manila y Paul lo agarró, lo vio y le dijo: ¿esto qué? Dice: me acaban de dar esta notificación, me quedan 3 semanas de vida. Yo nunca he ido a una iglesia, nunca he leído las escrituras, yo soy un hombre recio de campo de trabajo, no le temo a nada, ni le he temido nunca. Yo no entiendo esto que dice aquí, no, porque nunca lo he abierto, yo no creo en Dios, pero me voy a morir y quiero saber qué debo hacer. Esto lo digo porque estamos acostumbrados también a decir: ¿ya hiciste tu oración de fe? No estoy diciendo que sea mal. Lo que estoy diciendo es la profundidad que debe de tener y la importancia de lo que Dios hace en la vida, no lo que nosotros hacemos y conducimos y forzamos muchas veces. Y ese grandulón tremendo, sentado ahí con una Biblia sobre sus piernas, le dijo: Señor, dígame. Y abrió y le dijo: pues, te voy a leer algo. Sí, le dijo, porque yo no entiendo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y aquel hombre lo escuchaba y le hablaba del carácter de Dios, le hablaba quién es Dios, y le volvía a leer, porque de tal manera Dios amó al mundo, y volvía a hablarle de la palabra y del carácter del Señor, del amor de Dios. Y después de un largo rato le dice: ¿qué vamos a hacer? Dice: vamos a leer de nuevo. Ah, pero esto fue lo que me leyó ahorita. Sí. Léalo por favor usted. Y se lo puso para que leyera. Y aquel grandulón se inclina, sabiendo que le quedaban 3 semanas y sin saber qué hacer. Y empieza a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese momento rompe en llanto y grita: Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, yo soy limpio, soy salvo. Gracias Dios, gracias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Le dijeron que dijera algo? No. ¿Hizo una oración? No. El Señor entró a su corazón, el Señor tocó su corazón, se reveló a él, y ahí el Señor empezó la obra de transformación en su vida. Pero nosotros nos hemos hecho religiosos. No perdamos de vista que el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Como aquella mujer que vendía púrpura y estaba oyendo el mensaje, y el Espíritu Santo vino y la tocó y logró entender: tenemos que orar por esa gente, y no nomás seguir un rito, no nomás seguir un procedimiento, un protocolo con una oración prefabricada. Porque esa gente no conoce al Señor cuando no se le presenta correctamente, y son falsos creyentes. ¿Sabes a dónde van a ir? No van a ir a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que ver en eso. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre precioso. Enséñanos, Señor, tu evangelio, revélanos y ayúdanos a presentarte a ti, Señor. Hablarte de ti, hablarle de ti a la gente con nuestra vida y con las palabras, de palabra y de obra, Señor. Permítenos dejar, Señor, renunciar a toda religiosidad. Porque lo principal, Señor, es que el que no te conozca sepa quién eres tú. Que conozca de tu amor, del verdadero significado del pecado y cómo diste a tu Hijo, papá. Y tú, Señor Jesús, cómo obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, rogamos que nos acompañes en todo momento para predicar con nuestra vida y con las palabras y poder presentarte a ti, Señor, y no un protocolo vacío y seco. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Cámbianos. Transfórmanos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar esto, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, y úsanos. Transforma nuestras vidas primeramente. Y tú usa nuestra boca para hablar lo que el Espíritu de Dios nos guíe, conociéndote y conociendo tus escrituras, por tu gracia y para tu gloria.